F1 era de 40 newton. Cuando hacíamos F1Y, cuando hacemos F1Y, entonces F1Y nos había dado ¿cuánto? F1Y nos había dado, era cateto opuesto, y entonces alguien aquí en el chat nos dice que F1 nos había dado 22,94. Entonces confirmamos allá, sería 40 por el seno de 35. Muy bien, perfecto. 22,94, y entonces el torque sería muy bien, entonces el torque sería 34,41 newton por metro. Eso ya lo habíamos escrito ahorita. Ahora dijimos que el torque de F2 era el torque de F2 era 0. ¿Cuál era la razón por la que era 0? Ya habíamos dicho que era paralela. Torque de F3, dijimos que el torque de F3 simplemente era igual al mismo torque de F3Y, ese es el que estábamos calculando cuando se cortó los 40 minutos. Entonces ese sería F3Y por la distancia 3. En ese orden de ideas, la distancia 3 hay que tener mucho cuidado para poderla calcular. F3Y ya la habíamos calculado, nos la había dado Paula hace rato. Paula nos ha dicho que F3Y valía, ¿cuánto valía F3Y? 46,98, muy bien. F3Y igual a 46,98 newton. Entonces habíamos dicho que este torque era negativo. ¿Por qué era negativo? Porque era en sentido horario. Y los torques en sentido horario nos van a dar negativos. Menos F3Y. ¿Cuánto era F3Y? 46,98, cierro paréntesis, abro paréntesis, por la distancia. ¿Qué distancia hay desde el punto de rotación hasta el punto donde se aplica F3? Entonces es la suma de 1500 milímetros más 2,5 metros. 1500 milímetros ya sabemos que es 1,5 metros, más 2,5 metros, eso me daría 4 metros. Confirmen por favor que lo que dije es cierto. En otras palabras, aquí tendríamos que escribir 1,5 más 2,5. ¿Por qué 1,5 más 2,5? Porque es desde el punto de rotación. ¿Cuánto da esa multiplicación, por favor? Menos 187,92 newton por metro. Ahora vamos con el torque de F4. Torque de F4 está muy fácil. Lo único que hay que tener cuidado es si es horario o antihorario. Entonces es simplemente multiplicar F4 por la distancia 4. Y eso sería igual a ¿cuánto? F4 nos dice que vale 60 newton. Y lo vamos a multiplicar por la distancia 4. La distancia que hay desde el punto de rotación hasta la fuerza 4. Y en ese orden de ideas, entonces esa distancia es de 200 centímetros, que equivale a 2 metros. La pregunta es, ¿ese torque es horario o antihorario? ¿Ese torque es horario o antihorario? Antihorario. Al ser antihorario es positivo y nos daría ¿cuánto? 120 newton por metro. Gracias a eso, entonces, ustedes hacen lo siguiente.
gracias a esa condición, teniendo esa consideración en sí, entonces tengo 120 newton por metro. Y me dice la B, la magnitud del momento de torsión que produce F4 es mayor que el que realiza cualquiera de las otras fuerzas. Entonces, al mirar, sabemos que cuál es el mayor torque de todos. El mayor torque es el que produce F3. ¿Por qué es mayor el de F3? Porque nos dio menos 187,92. Entonces, en conclusión, la B es falsa. Si esta es falsa, pues es la respuesta que debíamos haber marcado. ¿Cómo debimos haber marcado? Pues de alguna manera acabamos de comprobar. ¿Listo? Ahora, aparece una nueva palabra que la vamos a explicar aprovechando este ejercicio. Dice torque neto. Cuando les digan el torque neto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces, cuando les digan la palabra o la frase calcular el torque neto, ustedes lo único que tienen que hacer es sumar todos los torques. El torque neto es la sumatoria en el punto de rotación. En otras palabras, es tomar los datos que calculamos a la derecha y sumarlos. En ese orden de idea, nosotros entonces diríamos, entonces sería, toma el primer valor que era positivo, 34,41, más 0, si lo quieren sumar, si no lo quieren sumar no afecta en nada, ustedes saben que ese 0 no tiene nada que ver. Luego vendría menos 187,92 y luego vendría más 120 newton por metro. Por favor, al sumar todo eso, ¿cuánto obtienen? Al sumar todo eso, ¿cuánto obtienen? ¿Cuánto les da 34,41 más 0 menos 187,92 más 120? Entonces dicen que eso da menos 33,51 newton por metro. ¿Listo? Muchachos, si yo tuviera que decirles a ustedes que la C dice el torque neto respecto al punto O tiene un valor de 10,8 newton por metro. Entonces este también sería falsa. Entonces, a veces, cuando uno coloca los ejercicios, por más que los revisa, se le va algún error. Algún signo tuve que haber colocado mal para que diera esa condición. Algún signo tuve que haber colocado para que me diera 10,8. Es más, me dio positivo. Ah, mentira, en sentido horario, negativo. En este caso, yo ya sé que esa varilla, si me preguntaran cómo rota, entonces rota en forma horaria alrededor del punto. Rota en forma horaria alrededor del punto O. Rotaría en forma horaria alrededor del punto O. Bien, muchachos, por favor, alguien que nos colabore y cargue esa diapositiva ya. Voy a buscar otro ejercicio para mirarlo con ustedes. Mientras ustedes cargan esa foto allá para los apuntes para los que no asistieron. Así en una revisión grande veo que no está Hani.
No está. ¿Quién más no está? De ustedes hay 10. Acabo de ingresar Dana. Te faltaría Hani, 11. Y faltaría otra persona. ¿Quién sería la otra persona? Juan David, 12. Entonces, por favor, tomen apuntes del ejercicio. Alguien que le coloque la foto allá en el grupo de WhatsApp. Pues, obviamente es lo que hacemos siempre. Ok. Entonces, ya cargaron allá el ejercicio. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Vamos a borrar estos. Entonces nos dan este tipo de ejercicio ahora. Atentos al ejercicio. Por favor, si alguno se da cuenta, en la parte superior dice que la masa de la niña es de 30 kilogramos. Entonces les dicen, si se pregunta qué sucederá con la barra al retirar el soporte de la derecha, ¿qué opción sería la correcta? Entonces les doy su momento para que resuelvan y ya miramos.
Bueno, listo chicos, ¿qué les dio como resultado? Escucho opciones. Bueno, no hay nada en el chat, supongo que lo hicieron, entonces pasemos al siguiente tema, ¿listo? Entonces vamos a continuar. Asumimos que lo hicieron ustedes por su cuenta. Bien, entonces el siguiente tema se llama segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio establece que no debe haber rotación, o sea, un cuerpo debe cumplir que no rota y entonces, para que no rote, hacemos que la sumatoria de torques sea igual a cero. Entonces, de aquí en adelante, todos los ejercicios van a tener dos condiciones. Deben cumplir la primera condición de equilibrio y deben cumplir la segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio la habíamos visto en el tema anterior cuando vimos leyes de Newton. ¿Qué dijimos en la primera condición de equilibrio? Dijimos, si un cuerpo, su sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces un cuerpo o se mueve con velocidad constante o está en reposo. Entonces esas son las dos condiciones que debemos hacer. De aquí en adelante los ejercicios van a contener dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primera condición, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Segunda condición, que la sumatoria de torques sea igual a cero. Entonces, por ahora vayan tomando apuntes. Vamos a mirar el segundo ejercicio. Listo, muchachos. Entonces ya tomaron apuntes. Vamos a borrar esto. Y este sería el ejercicio que vamos a desarrollar ahora. Vamos a mirar entonces. Se supone que nos dan la respuesta, entonces mucha belleza, porque cuando dan la respuesta, entonces uno puede confirmar que ustedes saben o no saben. Listo. Entonces les doy el momento para que lo copien en su cuaderno, para que hagan el diagrama. Y vamos a aprender entonces a resolver aplicando la primera y segunda condición de equilibrio. Por favor, me avisan cuando ya hayan tomado apuntes del ejercicio en su cuaderno.
¿Listo, chicos? ¿Tomaron apuntes? Bueno, vamos entonces a desarrollar el ejercicio. Yo veo que ustedes no contestan, muchachos, entonces los perjudicados son ustedes, ¿sí? O sea, yo sigo. Si me quieren colaborar enviando fotos al grupo, mejor todavía, ¿sí? Bien, perjudicados son ustedes en no contestar porque yo asumo que ustedes están entendiendo. Entonces, después no quiero reclamos que les fue mal en el examen. Entonces, bien, muchachos. Vamos aquí, o que no entendieron, o que el profesor va muy rápido, porque son ustedes los que no hablan y todo esto está quedando grabado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el primer concepto, que es sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso significa que debo hallar la sumatoria de fuerzas en X y debo hallar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y ambas sumatorias igualarlas a 0. Entonces, en otras palabras, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, pero pues obviamente, antes de hacer eso, lo primero que debo hacer es el diagrama de cuerpo libre. La pregunta es, ¿qué me interesa para el diagrama de cuerpo libre? Entonces, lo que me interesa para el diagrama de cuerpo libre es simplemente entender que quien está sujeto a todas las fuerzas es la barra. ¿Cuál barra? La barra horizontal que tenemos. Entonces, tomo la barra horizontal como análisis. Voy a tomar esa barra horizontal. Entonces, primero tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. No tiene gracia avanzar sin hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tengo mi barra, le aplico las fuerzas, entonces, fuerza. Entonces, dice que la fuerza que le aplican es de 800 newton verticalmente hacia abajo. Entonces, acá en la esquina, una fuerza de 800 newton. Adicionalmente, tiene otra fuerza que se coloca exactamente en la mitad. Y esa fuerza que se coloca exactamente en la mitad es el peso de la viga. Y el peso de la viga nos lo dan. Aquí colocaríamos el peso de la viga. W de la viga. Nos dicen en el enunciado que el W de la viga es igual a, el W de la viga es igual a 600 newton. También nos está haciendo fuerza, muy bien. ¿Qué evita que, o qué permite que eso se mantenga en equilibrio? Entonces vemos esta cuerdita que está con el ángulo de 40 grados. Y entonces dibujamos ahí otra fuerza, la colocamos acá. No la conozco, sé que es una tensión. Entonces vamos a llamarla, para no confundirla con el símbolo de torque, vamos a llamarla fuerza una fuerza de la cuerda. En este momento es desconocida, porque la pregunta que le dicen es, calcula la tensión de la cuerda. Eso implica que yo tengo que descomponer la fuerza en dos, en una en X y otra en Y. Entonces descompongo en X. Descompongo en X, descompongo en Y. Entonces yo ya sé que esta fuerza se va a llamar F coseno de 40 grados, o lo que llamaríamos fuerza en X. Y a esta de aquí, que es el cateto opuesto, la voy a llamar F seno de 40.
Listo, muchachos. Nos falta solamente entender dos cosas. Este tipo de articulación, si esta cuerda no estuviera, si esa cuerda no estuviera, ¿qué le pasaría a este cuerpo? Si esta cuerda no estuviera, este cuerpo se desplomaría en esta dirección, rotaría en esta dirección. ¿Qué evita que rote? Esa cuerda. Significa que en este punto, este tipo de articulación tiene dos fuerzas. Una fuerza en X y una fuerza en Y. Alguien nos pregunta en el chat. Muy bien, se rotaría hacia abajo. Muy bien. Entonces, muchachos, a esas dos fuerzas que no sabíamos que estaban ahí, de aquí en adelante las vamos a llamar reacciones. Entonces se llaman reacción en X y reacción en Y. Yo las puse en esa forma. El sistema de ecuaciones al final nos dirá si sí o si no. Por favor, les agradezco que antes de que se corte la clase alguien tome foto de eso donde vamos. Y esto coloque la foto allá en el grupo para que no se nos vaya a perder. Igual, no sé si estoy grabando en este momento, sí estoy grabando. Entonces, alguien que la coloque allá antes de que se cierre el grupo y nos pase lo de la anterior.